Buenos días y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy para este webinario organizado por el programa de IURC Latinoamérica. Yo soy Aurelie Knecht, soy oficial de proyecto para el programa IURC, que es un programa de cooperación internacional entre ciudades y regiones de América Latina y de Europa, que está financiado por la Comisión Europea y busca fomentar el intercambio de buenas prácticas y de conocimiento. Tenemos una red de 24 ciudades y de 20 regiones actualmente. Para empezar este webinario les voy a recordar el objetivo principal del evento de hoy, que va a ser discutir el papel de la planeación urbana en la reproducción o en la desconstrucción de desigualdades de géneros en las ciudades. Para lograr este objetivo vamos a aprender más con nuestras panelistas que presentarán desde distintos puntos de vista y distintas geografías la correlación entre género y planeación, y también explorarán varias herramientas y metodologías que nos permiten construir ciudades más inclusivas. Antes de empezar a presentar nuestras panelistas, quisiera también resaltar la importancia de este tema el día de hoy, porque la planeación ha tenido una tendencia a reproducir estructuras excluyentes en la producción y en la organización del espacio. Por eso es importante arrojar una luz sobre estas dinámicas excluyentes y poder entender mejor el impacto que tiene para distintos grupos, distintas identidades y distintos géneros. Y entonces, entendiendo todo este aspecto, es fundamental poder entender cómo desconstruir gradualmente estas estructuras excluyentes para integrar a distintas necesidades de una interseccionalidad de identidades, y no solo de un punto de vista binario o limitante, porque al final la ciudad es un entorno complejo que tiene que dar las oportunidades integrales a todas las personas de poder desarrollarse. Entonces, para poder hablar más de este tema el día de hoy, tenemos el placer de estar acompañados de 4 expertas internacionales, y es un honor para mí contar con su presencia para este webinario. Quisiera indicarles que al culminar las 3 presentaciones, vamos a tener la oportunidad de atender sus preguntas en un espacio de discusión, de mesa redonda. Entonces, si tienen algún comentario, alguna duda, lo pueden escribir en la caja de Q&A que pueden encontrar abajo de su pantalla. Nuevamente, para el público que está con nosotros, tenemos interpretación en 3 idiomas: inglés, español y portugués. Ahora vamos a empezar con la primera presentación, que va a estar compartida entre Adriana Goni y Jimena Abram. Adriana es profesora titular y directora del Departamento de Resiliencia y Sostenibilidad, así como coordinadora del Laboratorio de Planificación Participativa y Afectiva en el Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos de la Universidad de Uruguay. Su investigación aplicada se centra en metodologías participativas para posibilitar prácticas sociales de commoning en la planificación territorial entre Europa y América Latina. Jimena es arquitecta y coordinadora del área de género en el Departamento de Planificación Urbana de la Intendencia de Montevideo. También es profesora en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Ahora, si quieren, les dejo la palabra para que empiecen con su primera presentación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Aurelie. Es un honor estar aquí compartiendo con otros colegas este espacio. Y vamos a dividir rápidamente igual esta presentación para contarles un poco lo que se está haciendo en Montevideo. Es verdad que yo también trabajo a nivel internacional, pero nos pareció interesante justamente por la necesidad de tener prácticas e ir construyendo, ¿no?, esta forma de abordaje en la ciudad desde la mirada del género, del feminismo, pero no solo, porque en realidad varias de nosotras vienen trabajando en la inclusión
de algunas minorías desde hace muchos años en la planificación urbana y territorial, y entonces, bueno, cómo esta mirada, qué es lo que está aportando, ¿no? Y nos dividimos un poco para tomar las complejidades del planificar, por ejemplo, en el centro de la ciudad y en la periferia, que en América Latina son realidades muy distintas, ¿no? Y que realmente estamos tratando de abordar en forma integral, pero también viendo las particularidades de cada uno de estos ambientes. Entonces, bueno, les voy a compartir, no sé si ahí se ve la pantalla completa. Ok. Les voy a compartir, me había pedido Aureli también alguna reflexión, ¿no? Sobre cuánto cuánto este tema, ¿no? de la planificación y del abordaje de género, si vamos para atrás en la historia y en el tiempo, nos lleva incluso a estudios arqueológicos, antropológicos, que nos demuestran cuánto las culturas matriarcales, digamos, las culturas basadas en relaciones paritarias con las mujeres y en relaciones en que las mujeres también tenían una influencia en planificar su territorio, la sociedad, los grupos humanos en los que vivían, cuánto de todo eso, ¿no? Se ha perdido y por qué, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que los orígenes del patriarcado están muy imbricados con los orígenes de ese pasaje, ¿no? De ciudades más pequeñas, sociedades más pequeñas, lugares en los que equitativamente se distribuían las tareas y se tenía cierta armonía con el espacio y el rol de las mujeres era central, ¿no? En la recreación de la vida, hacia ciudades más jerarquizadas, ciudades en las que la guerra empieza a imperar, ¿no? Y en realidad de esa construcción, hoy en día la teoría feminista nos trae una revisión profunda, ¿no? Una revisión también de ver en algunas comunidades, por ejemplo en Cataluyuco, en Turquía, algunas de estas primeras ciudades que se han encontrado hace 6.000 años, donde se encuentran realmente estas características matriarcales, cuánto eran pacíficas, cuánto vivían en armonía con su entorno y cuánto cuidaban ya en ese momento la sostenibilidad de la vida. Entonces, bueno, nosotros hoy en día, haciendo un salto muy grande, nos encontramos con que el paradigma de la planificación está atento y tomando las voces feministas, y las voces feministas están también reivindicando un poco lo mismo que se reivindicó en esas épocas, ¿no? La centralidad de la vida, de los cuidados, ¿no? De sostener la vida en todas sus formas en la ciudad sobre otros intereses privatistas, sobre intereses que miran hacia otro lugar, ¿no? Y bueno, hoy en día tenemos esta discusión a nivel internacional sobre la sociedad de los cuidados, cuánto la sociedad de los cuidados es contraria a la concentración, ¿no? Del poder, es contraria en alguna medida a sistemas representativos muy alejados de las bases, ¿no? Y cuánto el territorio puede ser una oportunidad para recrear comunidades de cuidados, comunidades inclusivas, en las que ver también esos servicios o esas, digamos, características que pueden permitir el cuidado de la vida, realizadas no solo por el gobierno o por la sociedad civil o por los vecinos, sino realizadas en conjunción entre los tres, ¿no? ¿Qué nos trae la mirada feminista también o ecofeminista también en América Latina, ¿no? Y bueno, es esa necesidad, esa unidad territorial, ¿no? En los procesos. Y también el reconocimiento de las relaciones de poder, de la dominación, del abuso, de la sumisión, de la discriminación, de la marginalización y la violencia, ¿no? La violencia tan presente que es una de las líneas, vamos a ver, que en casi todas las administraciones o casi todos los movimientos feministas más los gobiernos han trabajado originalmente, ¿no? En América Latina estamos construyendo una teoría muy interesante en la planificación urbana que cruza esas miradas, ¿no? Cruzan una mirada de un tipo de ciudad que se está construyendo en función
sobre todo a cierto tipo de intereses y a este concepto de extractivismo urbano, ¿no?, que trae María Vázquez Duplá, Argentina, y bueno, cómo en realidad todo eso en la planificación tiene que cambiar también en la inclusión de una diversidad de voces. Esta imagen es clara, ¿no?, cuando Jane Jacobs decía que el problema de las utopías urbanas era sobre todo que solo se construían por técnicos y políticos, digamos, que estaban acaparando la posibilidad, la capacidad de pensar y de planificar la ciudad, ¿no? Esta foto es bastante emblemática. ¿Qué pasaría si una pluralidad de voces, de intereses, entran en esa planificación? Y bueno, como decíamos antes, hay antecedentes, ¿no? Los antecedentes de los movimientos del New Urbanism, ¿no? Del pensar en una escala humana, ¿no? Y bueno, y ahí entran también algunos antecedentes ya de algunas urbanistas, arquitectas, que habían empezado hablar de esta revolución doméstica, ¿no? De decir, bueno, cómo cambiar los roles, ¿no?, al interno de la casa y luego poco a poco pasar a la ciudad, que dialogaban con otros grupos, como este de Christopher Alexander, ¿no?, que definía algunos patrones en la ciudad, de mirar a lo cotidiano, ¿no?, y tratar de recrear y de entender en cada lugar, en cada espacio, cómo ese cotidiano podía permitir la reproducción de la vida en su complejidad, en su riqueza, y en hacer interactuar a las personas también entre sí, ¿no? Entonces, bueno, en Latinoamérica nos encontramos hoy el día con dos grandes movimientos. Por un lado, un movimiento de urbanismo, digamos, institucional, ¿no? Por otro lado, un movimiento muy fuerte de autoorganización, sobre todo en los barrios periféricos. Y bueno, cómo la mezcla de estos dos movimientos, ¿no?, sin que prevalezcan los gobiernos o la autoorganización, sino que trabajen en conjunto, qué tipo de urbanismo nos puede llegar a dar, ¿no? Ahí hacíamos una provocación con un colega español, Institutional Urbanism in Latinoamérica, ¿no?, como estas otras formas en las que las economías alternativas, los derechos de género, la soberanía alimentaria, ¿no?, las estrategias de paz, de pacificación, porque muchas de nuestras ciudades en América Latina están bajo una fuertísima tensión y violencia, y bueno, cómo la territorialización en la planificación urbana de esos valores nos puede llevar a algo distinto. Uruguay, brevemente, para quienes no lo conocen, tiene 3 millones de personas, 19 regiones, y en la capital, Montevideo, que es la que les vamos a contar ahora, tiene 8 municipios. Y la estrategia de género a Montevideo empieza ya de larga data. En 1991 se crea esta Comisión de la Mujer, que es honoraria, luego ingresa a la estructura departamental y hace parte de la descentralización administrativa, o sea, en cada centro comunal había una comuna mujer, y luego en el 2005 se declara la Secretaría de la Mujer al interno desarrollo social y la división de asesoría para la igualdad de género. Poco a poco también se busca estar en las jerarquías, digamos, del mecanismo, se busca estar lo más cerca posible del poder, que sigue siendo centralizado, pero en las varias divisiones hoy en día están la Secretaría General, la Asesoría para la Igualdad de Género y la Secretaría de la Mujer. ¿Cuál es el rol? El rol es, por un lado, el tener dos tipos de servicios. Uno, el que decíamos antes sobre el trabajar sobre la violencia, y otro, trabajar en el empoderamiento. Y es por eso que el empoderamiento tiene un programa, sobre todo de economías para que, y de formación para que las mujeres puedan obtener sus propios salarios y salir de una situación de dependencia. Y esto está vinculado también con la otra estrategia territorial, que es la de una vida libre de violencia, en la que hay desde las comunas mujeres, servicios para denunciar, ¿no? Puntos violetas en el territorio para las denuncias, hasta estrategias de Montevideo libre de acoso sexual en los espacios públicos, ¿no? Pero dentro de estas, como les decía antes, tenemos esto de la vida libre de la violencia, el empoderamiento, la organización al interno de la administración pública, y el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es como eso en lo que todavía se están armando distintas estrategias, ¿no? Ahí tenemos
¿cómo incluimos el derecho a la ciudad en esto? Bueno, Montevideo es una ciudad que se ha vaciado en su centro por la desregularización de alquileres. Las políticas, sobre todo en los últimos 20 años, urbanas, se han centralizado en la pobreza en las periferias, porque la ciudad se ha vaciado hacia las periferias, no crece de población, pero se ha vaciado, y en las áreas centrales han quedado abandonadas y a merced del mercado y de este tipo de proyectos de gran escala que por suerte no todos se realizan porque tenemos un gobierno que algunos los está parando, pero bueno, ahí fue en el 2017 más o menos cuando Silvana Pesano, que es una arquitecta feminista, tuvo la dirección del área de desarrollo urbano, que se empezó a pensar cómo recuperar esas casas, trabajando también hacia una estrategia del derecho a la ciudad y de brindar no solo viviendas, sino otros servicios para construir esos entramados que sostienen la vida. Este es un ejemplo muy interesante. A partir de recuperar casas vacías con una ley de expropiación, crear casas transicionales, pero de buena calidad, y cuando decimos transicionales, en realidad hacemos un guiño y decimos, bueno, casas para mujeres en situación de violencia. La transición después se verá, se está tratando que sea menos transición y de recuperar desde lo público esos espacios. Y lo mismo hacer visibles, porque el tema acá es hacer visibles los derechos y las gestiones y los espacios que las mujeres pueden transformar en espacios de cuidado y de referencia para estos derechos, y se recuperaron grandes lugares como estos galpones abandonados en esta casa feminista, ¿no? Que como ven es un éxito y está gestionada por las mismas feministas. Luego decidimos generar laboratorios urbanos para trabajar sobre estos temas, en el 2019 generamos estos laboratorios urbanos en el centro de la ciudad que tenían como finalidad, por un lado, mapear todas las casas abandonadas, que son esas en rojo, por otro lado, mapear los grupos locales, mapear también cuáles eran los servicios existentes, y acá entraba la mirada de género, ¿no? También para empezar a generar cuánto de lo que se necesitaba y cuánto de lo que se ofrecía en estos espacios estaba presente, y si no se ofrecía, quiénes eran las que estaban sosteniendo, digamos, esas redes de necesidades y cómo. Y bueno, se generó este proceso, que era un laboratorio urbano instalado en la ciudad histórica, en el casco histórico de Montevideo, donde había más de 124 inmuebles abandonados, con el concepto de patrimonio afectivo. Empezamos a contraponer, digamos, el abandono con el tema de los cuidados, ¿no? Entonces, como explican también Toronto y Fisher, ¿no? ¿Qué nos referimos cuando nos referíamos a cuidados, ¿no? Que incluye todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana para reparar, mantener, ¿no? Ese mundo que está alrededor nuestro. Lo que descubrimos en ese momento en realidad fue que había muchísimas prácticas, ¿no? De cuidados que ya estaban reparando y ya estaban utilizando estos inmuebles vacíos, que daban vida a espacios abandonados y generaban plazas, que a través de recuperar las historias nos dábamos cuenta de la potencialidad en transformar la ciudad que tienen estos conjuntos, y lo vemos en los años y se lo vemos en la sumatoria de eso, mientras que las casas abandonadas estaban, digamos, en pleno retén de especulación edilicia, paradas por algún capital extranjero que estaba esperando que se derrumbaran para volver a utilizarlas como apartamentos modernos, o que se vendieran a un precio más elevado del que correspondía, ¿no? Aquí tomamos el reglamento de Nápoles, vino Giuseppe Micciarelli, y empezamos a trabajar con todos estos grupos, no solo a lo que cada grupo necesitaba, sino a lo que podíamos compartir, ¿no? Qué emociones y afectos se sentían por ese lugar, quiénes éramos, qué estábamos haciendo, pero también cómo vivimos actualmente y cómo compartiríamos actividades desde una vivienda hasta unos espacios comunes. Ahí un grupo de la facultad se ocupó de seguir al movimiento cooperativo para ayudarlo en 3 distintos espacios a hacer este proyecto de casas, y otra parte del grupo se ocupó de generar una agenda de otros usos para esos espacios, usos cívicos, ¿no?
luego les dejo el material si quieren, pero que aquí no nos tenemos que sorprender, ¿no? Porque van desde los cuidados hasta la ecología urbana, hasta las formas colaborativas de habitar, hasta las economías transformadoras fuertemente, ¿no? Y bueno, y con todo eso se generaron algunos proyectos piloto también de coexistencia de algunos de estos grupos y de recuperación por ayuda mutua de estos espacios. Y por ejemplo, es muy importante ver cómo atrás de estos grupos, la mayoría eran grupos de mujeres, ¿no? Por ejemplo, en esta casa que se recuperó, hoy en día funciona un mercado con productores del cual el 80% son, la gran mayoría son mujeres, luego un workshop textil con comunidades LGTB y otros, y un área de reparaciones mecánicas de bicicletas, que son el colectivo que está ahí abajo, que también es muy importante a nivel local. Entonces, bueno, contarles que estas experiencias lo que reforzaron fue esto también que hicimos en la pandemia, en el centro de la ciudad, en el mismo espacio, pero desde la visión de los niños y las niñas, sobre cuánto, y de sobre todo madres que participaron en estos procesos, cuánto se podían recuperar los espacios públicos a través de un cuidado y una adecuada, digamos, diseño de infraestructuras perdón, para los niños. Ahí estaba el video de cómo se fue haciendo esta infraestructura. Bueno, ahí también incorporamos las miradas de los niños y niñas. Y también en otro proceso que se hizo en estos inmuebles vacíos, que algunos eran baldíos urbanos, lugares donde no había más casas, ahí se incorporó la mirada de los cuidados hacia el mundo animal y vegetal, y se construyeron infraestructuras tanto para los humanos como para el mundo animal. Entonces todo eso nos llevó a tener este concepto de las habilidades locales para tejer entramados de cuidados que sostuvieran la vida, ¿no? En solo un pequeñito espacio, por ejemplo, vemos todos entramados cooperativos, desde cooperativas de vivienda hasta merenderos, huertas, radios, centros culturales, ¿no? Y eso nos llevó al último proyecto, que les cuento y ya termino, para el centro histórico, que fue el de imaginar cómo desde la política pública, con la misma arquitecta, Silvana Pisano, que ahora es la alcaldesa del primer municipio, el municipio que abarca todo el centro de la ciudad, también este barrio que vimos, cómo desde la política pública pensar en una escala un poco más grande y conectar todas estas distintas actividades en circuitos, ecosistemas urbanos. Esto es una teoría de Doina Petrescu, que es una arquitecta que trabaja en Francia y en otros lugares en Europa del Este trabaja muchísimo también. Bueno, cómo conectarlos y cómo la política pública puede apoyar esos ecosistemas que son inclusivos, que consideran sobre todo la cogestión y estas necesidades que decíamos, la intergeneracionalidad, ¿no? Entre distintos grupos. Y bueno, aquí cómo trabajamos también con el grupo de investigación de género, cómo estas propuestas, ¿no?, pueden reflejar una construcción colectiva, ¿no? Entonces, aquí analizábamos también cuánto lo institucional estaba contemplando, ¿no?, estas necesidades, cuánto estos grupos sociales de referencia las estaban cumpliendo o cubriendo en el caso de que lo institucional no las tuvieran, porque efectivamente lo institucional tiene que pensar para toda la ciudad, y bueno, tiene educación, salud, ¿no?, servicios muy puntuales, pero cuánto estos grupos estaban mostrando otras formas y otras necesidades nuevas, latentes, incluso nuevas porque las estamos mirando con los lentes de género, ¿no? Y porque no están definidas en la institucionalidad tradicional, ¿no? Y cuánto luego en lo personal cada grupo, cada persona podía hacer y necesitaba una red, porque son grupos de la sociedad civil o individuos, y eso es muy débil por las historias de vida. Bueno, cuánto estos grupos necesitaban a la institución para fortalecerse. Entonces, bueno, como les decía, esto es el último, digamos, experiencia en el centro de la ciudad, a partir de recuperación de inmuebles, a partir de ya pensar en dimensiones en las que el espacio público también se utiliza como una infraestructura social y urbana, y bueno, también haciendo agendas de uso cívico, pero levantando un poco la escala más pequeña,
Y bueno, eso nos lleva a ver también desde la investigación, ver cómo el capital ha monopolizado, digamos, las áreas centrales de nuestras ciudades, mientras que las políticas públicas están más en las periferias, ver también cómo la planificación puede incorporar las teorías feministas sobre la reproducción del trabajo, ¿no? Los roles de sexo y de género al interno del trabajo, bueno, los sistemas de cuidados y cómo se pueden espacializar, ¿no?, en ambientes urbanos en donde emerja este concepto de la ciudad cuidadora y emerja este concepto del construir con distintos grupos desde distintas miradas y distintas necesidades estos comunes urbanos, ¿no? La gobernanza acá es fundamental. Lo que nosotros también indagamos es qué tipo de gobernanza mixta había en la legislación, por ejemplo, de Montevideo, y era muy poca, ¿no? Entonces, bueno, ahí hicimos un trabajo con abogados también para ver qué tipo de acuerdo y de pactos, y salió la gestión asociada, como algunos ejemplos en algunos parques que se estaban usando, y bueno, ese tipo de acuerdos son los que nosotros proponemos, que no necesitan entes formales, sino son proyectos a 5 años que la institución hace, por ejemplo, con distintos colectivos en un espacio determinado. También decimos de la planificación, hay que cambiar de los grandes planes ordenadores de los años 90 a programas urbanos que apoyen esas prácticas locales, ¿no? Por último, el rol de los políticos y los planificadores urbanos en actualizarse y en introducir esta complejidad territorial, ¿no?, que para nosotros se trabaja poco. Por ejemplo, es difícil encontrar que se trabaje el desarrollo urbano local en las ciudades, ¿no? La economía generalmente viene como forma de algunos incubadores para algunos grupos que no pueden, pero no se piensa en recuperar lo que es la economía urbana hacia los bienes comunes, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que traté de ser breve para dejar espacio a la visión de la periferia. Les quedan más o menos 5 minutos máximo para acabar, perdón. Bueno, Se nos fue un poco el tiempo. intentaré contar lo más rápido que pueda lo que Sí. pensaba contar. Bueno, un poco haciendo contrapunto con esto que comentaba Adriana, yo vengo de doble rol, soy investigador y docente en la FADU, pero también estoy en el área de planificación urbana en la Intendencia de Montevideo, y en este momento, muy recientemente, se creó una unidad de género en esa área para incorporar en esta estrategia de la igualdad de género que se va a aprobar a fines de este año, principio del año que viene, la temática vinculada al derecho a la ciudad y el territorio. Y bueno, contar muy breve eso, pero lo que me voy a centrar hoy, y como decía Adriana, para hacer un contrapunto entre centro-periferia, es sobre esta investigación que realicé en el año 2020-2021, en el marco de una especialización en género, ciudades y territorios, herramientas para una agenda pública en la Universidad Nacional de Tucumán, centrada en un territorio de la periferia que tiene dos antecedentes que me interesaba traer, que uno es una consultoría en la cual trabajé también en el año 2019 en esa área, y después que también se enmarca, esto fue como un ensayo de un capítulo de la tesis de maestría en ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que estoy elaborando y pienso terminar el año que viene. Bueno, en ese contexto, no están viendo bien, ¿no? Están viendo sin presentación completa. Sí, no está completo la pantalla. Ahí voy, perdón. Súper. Bueno, y en ese contexto, mínimamente comentar dónde se ubica este sector de la periferia, ¿no? Y es un poco el contrapunto del relato que traía Adriana del área central que se ubica en este sector acá que estoy marcando, ¿no? Este territorio de la periferia, muy brevemente, se caracteriza por tener los mayores índices de pobreza del Uruguay, pero en el equipo consultor en el año 2019, cuando nos encontramos haciendo este trabajo, vimos que no había muchos datos para permitirnos ver dentro de ese contexto de pobreza cuál era la situación de las mujeres y otros grupos minorizados. Un poco ahora el relato que sigue se va a contener en 3 microrelatos, que el primero tiene que ver con esta cuestión del género o las ficciones, ¿no? Y la construcción del género como una categoría analítica que define formas y normas de comportamiento que establecen modos y conductas esperadas entre lo que es ser varón y lo que es ser mujer, y cómo eso, este trabajo de investigación obviamente se
trabajó o se plantó a partir del recorrido de la investigación y las propuestas de los estudios feministas y de género que tienen más de 4 décadas y que tienen sus inicios allá a finales del siglo XIX y que tomaron fuerte impulso luego de la Segunda Guerra en movimientos sociales y políticos, que me parecía importante también traer toda esa cuestión, ¿no? Y que toda esta construcción a partir de los estudios feministas y de género, en el marco de aquel trabajo y también de estas otras investigaciones que he venido desarrollando y que ahora como responsable del área de género del Departamento de Planificación intentamos trasladar, es que incorporan un montón de nuevas categorías de análisis y interesaba ver cómo eso, qué implicancia tienen estas nuevas categorías analíticas, tanto implicancias analíticas como operativas en la planificación territorial urbana. En cuanto al segundo microrrelato, esto tiene que ver, los trabajos se han basado mucho en análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Me voy a centrar para hacer más esquemática en este segundo microrrelato en lo que tiene que ver con los datos cuantitativos disponibles en censos y en bases censales disponibles públicas, ¿no? Para trabajar cuando uno se enfrenta a un trabajo de investigación o un trabajo territorial, es los datos con los que contamos, ¿no? Y esto se vincula con este término, o este capítulo que le denominé invisibles, y esto está vinculado un poco a la cuestión, ¿no? Que ya en esta Carta por el Derecho a la Ciudad de las Mujeres, en el año 2004, de esta declaración de las redes feministas de América Latina y del Caribe, reclamaban el tema de poder reconocer y reivindicar la igualdad, pero haciendo el foco en las diferencias, ¿no? Y por eso traía esta frase que la voy a leer para quienes están traduciendo. Tenemos derecho a exigir la igualdad cuando la desigualdad nos inferioriza, pero tenemos el derecho de reivindicar las diferencias cuando la igualdad nos descaracteriza, nos oculta y nos desconoce. Y esto se vincula con la cuestión que cuando uno avanza o intenta trabajar sobre datos estadísticos, se encuentra que estos están tomando el hombre por defecto. Y entonces la información se torna como fundamento y el diagnóstico territorial se transforma en una herramienta política porque no se puede proponer ni planificar sobre lo que está oculto, lo que es invisible y lo que se desconoce, ¿no? Y entonces los trabajos, acá traía como un mapeo de algunos indicadores con perspectiva de género, que también se estuvieron trabajando a partir del trabajo de los microdatos, ¿no? Estos datos no estaban disponibles públicamente, sino que a partir de una persona experta en demografía pudimos incidir pudimos trabajar sobre algunos indicadores que pusieron en este contexto de pobreza cuál era la situación de las mujeres y algunos grupos minorizados, porque lamentablemente, como es sabido y en otras geografías, en otros contextos también sucede, los datos acusan un fuerte binarismo, no solo están segregados como mucho por género, masculino y femenino, y hacer un enfoque interseccional en este tipo de estudios es bastante difícil. Y bueno, entonces se trabajó sobre todo una serie de datos que permitió visualizar el tema de la pobreza invisible de las mujeres, voy a hablar en binario porque fueron los datos que tuvimos, y algunos atributos que incidían en los datos en la pobreza de hogares en ese territorio de la periferia, para que hubiera una mayor brecha socioeconómica. Y esos 3 atributos eran: la mayor brecha estaba en los hogares de jefatura femenina, que hubiera al menos un menor, una persona menor de edad, y que hubiera al menos una persona afrodescendiente. Y después otro dato era poder cuantificar la demanda de cuidados o de personas dependientes en el ámbito, que es este esquemita que está acá, que como verán, esto se comparaba con la media de Montevideo, daba un 20% más de demanda de cuidados para quienes vivían en esta área. Y después toda esta información se georreferenció, y lo que me gusta contar siempre es que se partía de un mapa, ¿no? Estas son las distintas áreas o localidades que había en el ámbito, porque es una escala territorial bastante extensa, como les decía, es 1/3 del área de Montevideo. Se partió de un mapa donde los datos no estaban segregados por sexo ni diversificados por poblaciones, o un mapa ciego al género, para poder llegar a trabajar con distintos criterios de interseccionalidad y poder para cada una de esas localidades georreferenciar y poder trabajar con estos datos que daban cuenta de las grandes desigualdades y grandes brechas de género que había en este territorio de la periferia,
para poder también incidir sobre las políticas públicas que deberían enfocarse allí. Estos son los datos, después les puedo pasar el material un poco contados, lo que les estaba comentando en esta diapo. Y bueno, el último microrelato tiene que ver con esta cuestión que hemos hablado y que Adriana también comentaba, de que los territorios no son neutros, y que, bueno, expresan relaciones de poder y de género, y que, como les comentaba, también esconden y soportan y generan desigualdades, ¿no? Hay varias geógrafas que ya desde los 80 comenzaron a ver los impactos diferenciales que tiene el modelo de ocupación territorial, estas cuestiones, ¿no?, que hemos estado hablando, o que en este tipo de espacios suelen salir, de que han sido contempladas o priorizadas determinadas actividades sobre otras, y cómo eso impacta de un modo diferencial en la vida de las mujeres y también de otros grupos minorizados. No me voy a detener mucho en esto por el tema de tiempo. Otro aporte conceptual sumamente valioso es el tema del derecho a la ciudad, pero también ponerlo en crisis y discutirlo, ¿no? Este aporte de Lefebvre que trae de los años 60, me parece que hoy en día, como Ana Falú viene escribiendo hace tiempo, es una buena referenta para traerla en este contexto. Ser críticas y cuestionarlo y revisarlo, poniendo en duda cuáles son los derechos que se reivindican o se reconocen si se hace de un modo genérico y se toma el territorio desde una perspectiva de neutralidad, ¿no? Y además agregarle no solo la ciudad, sino incorporar el tema de los derechos a los territorios, porque también hay que ser críticas que la planificación ha sido urbana, generalmente no ha sido, si bien es territorial, tiene un sesgo urbano y deja fuera muchas diversidades de muchos territorios, entre ellos los rurales, que era algo que me interesaba enfocar particularmente en el territorio. Y bueno, esto Adriana lo contó muy magistralmente, así que no me voy a detener en el tema de qué se centra el trabajo sobre el tema del urbanismo feminista o la ciudad cuidadora, y todos los conceptos que incorporan la vida cotidiana para el análisis de la escala urbana y territorial. Y bueno, un poco algunos datos, ¿no? Esto se centra más en datos cuantitativos mezclados con datos cuantitativos de talleres participativos que se realizaron en esa área también. Y bueno, como sabemos, el tiempo es un valor emergente y es un indicador que sirve para medir la calidad de vida, y además en el trabajo se analiza la pobreza de tiempo como un indicador o un factor que aumenta las desigualdades de género en el territorio. Entonces ahora la placa que viene trabaja un poco en ver estas cuestiones que son sabidas, pero para este territorio específico, cómo son los usos del tiempo diferenciados por sexo. Siempre es así, no hay otros datos a niveles estadísticos que permita hacer algún otro enfoque más interseccional, y que eso da que hay una brecha, ¿no?, en el reparto de tareas productivas y reproductivas, donde las mujeres tienen por 2 la carga de trabajos reproductivos o de cuidado. Y un dato que era interesante en el contexto de pobreza de esta periferia era poder mostrar, cruzar la distribución de tareas reproductivas, no solo segregadas por sexo, sino por quintiles de ingreso, y eso permitió concluir que la brecha de género aumentaba cuando disminuyeron los ingresos, pero también que había una brecha casi de un 50% entre las mujeres de los quintiles de ingresos más bajos y más altos. Y bueno, a partir de eso es que se hace un mapeo de todas las infraestructuras para sostener la vida cotidiana, con criterios de proximidad de 5, 10, 15 minutos, porque también el trabajo pone un poco en cuestión el tema de la ciudad o el territorio de 15 minutos en un contexto periférico, y también analiza, vinculado a los usos del tiempo, la movilidad. No voy a poder contar todos estos datos, pero sí algunos hallazgos, y esto también está tomado desde la encuesta de movilidad metropolitana para el área metropolitana de Montevideo del año 2016, donde principalmente, y sobre todo para lo que voy a contar después, se pudo concluir que las mujeres son las principales usuarias de transporte público, tienen mayor movilidad peatonal, y hacen y encadenan viajes por más motivos, sobre todo vinculados a los cuidados, ¿no? Y que además ese número, que es este dato que está acá, es casi un 80% de los viajes que realizan los quintiles de las mujeres más pobres, que en este contexto de pobreza era algo que nos parecía importante tenerlo presente. Y bueno, ya termino. Sí, gracias. Ya termino, sí, perdón. Y bueno, y en ese contexto estoy trabajando en unas métricas espaciotemporales que ponen en relación las diferencias sabiendo que las mujeres son las principales usuarias de transporte público. Estos son
mapas temporales de cómo resulta el territorio para unir los mismos puntos según se recorra el transporte privado o en transporte público. Lo que vemos rápidamente es que los modos de movilidad en la práctica modifican la extensión del territorio y que para la movilidad en auto resulta un territorio más compacto, más cercano, mientras que para la movilidad en transporte público es un territorio más distante y más lejano. Y eso implica, con esto asociado de las cadenas de tareas, que para hacer este encadenamiento de tareas en el día, para moverse en transporte público desde esa periferia y poder contemplar todas esas tareas a lo largo del día, el tiempo necesario insumiría casi 3 veces de moverse en transporte privado, que como dijimos tiene un perfil más masculinizado. Y bueno, esto de las territorialidades del cuidado es algo en lo que estoy trabajando ahora, que implica poder visibilizar las redes existentes a partir de trabajos también participativos, ver que esto no solo se trabaja a partir o se desarrolla y se despliega en territorio, no solo desde instituciones, sino son personas y grupos, y es un ensayo, por ahora es un ensayo metodológico, propuestas de indicadores, espacios temporales, para poder caracterizar en cada uno de los territorios estas territorialidades del cuidado y poder incidir en las políticas públicas. Estos son los distintos mapeos de colectivos feministas y otros colectivos minorizados en este territorio, y las distintas instancias de recolección de datos cualitativos que se están haciendo. Esto era un ejemplo de un recorrido en el barrio Don Bosco, y esto eran algunas cuestiones que traían las vecinas, que bueno, después se los comparto, pero no voy a poder detenerme ahora en contarlo de lo que salieron en esos talleres. Y finalmente traía algunas notas finales sobre el modelo territorial, que bueno, como les decía, el tema de poder incluir la perspectiva de género en el transporte, y sobre todo creo que como gran conclusión, ¿no?, el tema de territorio de proximidad, la ciudad de 15 minutos, poner en crisis o pensarla de qué significa eso, porque hay que contemplar las distintas escalas, y en estos territorios de la periferia, ver si es posible tener un territorio de proximidad de 15 minutos, o que haya que construir, ¿no?, esta ciudad cuidadora en estos territorios específicos de la periferia con otras características. Y bueno, por ahí la dejo, así no, creo que fui bastante rápida. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Sí, no, genial, pudiste decirnos un montón de cosas en poco tiempo, perdón por presionarte. De todos modos, voy a compartir las presentaciones con todos los participantes, entonces no se preocupen, van a poder verlos con más detenimiento. Pues muchísimas gracias a ti, Jimena, y también a Adriana, porque nos dieron una muy buena introducción al tema y pudieron platicar de un montón de temas que podemos desarrollar un poquito más tarde en la discusión. No me voy a tardar a comentarles ahorita, y pues voy a presentar nuestra tercera panelista. Es Karina Arbizu, quien es responsable de la coordinación e implementación de la Estrategia Global de Ciudades dentro del programa de trabajo del WRI México y Colombia. Su experiencia profesional incluye más de 10 años en el sector público, privado y en organizaciones internacionales. Ha desarrollado manuales, guías y cursos para ciudadanos y activistas, así como para funcionarios públicos, sobre temas como la movilidad, el diseño urbano y con énfasis en la inclusión. Karina, la palabra es tuya. Muchas gracias por la invitación y por las maravillosas ponencias que me antecedieron. Voy a compartir pantalla. Muchas de las cosas que se dijeron anteriormente las vamos a ver reflejadas en esta presentación, y creo que hay muchas coincidencias a pesar de las distintas geografías. Me voy a centrar en casos mexicanos y el trabajo que se ha desarrollado desde el Instituto de Recursos Mundiales, WRI por sus siglas en inglés, para el caso específico de México. Entonces, algo que es coincidente en nuestras geografías latinoamericanas es el tema de la inequidad y de la segregación socioterritorial que existe. Como ustedes saben, México es un país muy pobre, donde hay mucha desigualdad. El 43% de la población vive en condiciones de pobreza. Y es uno de los países, además, con un coeficiente de Gini mucho más elevado comparado, por ejemplo, a otras geografías. Entonces, estos contextos, y como decían anteriormente Adriana y Jimena,
la forma en la que nuestras ciudades están construidas siguen reproduciendo estas desigualdades y estas asimetrías por también la construcción del poder. Entonces, lo que hicimos desde WRI fue diseñar un índice, el índice de desigualdad urbana, que lo que buscaba era evidenciar cómo el acceso es diferenciado del centro de las ciudades hacia las periferias en un patrón espacial que repiten casi todas nuestras zonas metropolitanas en el país. Entonces, este índice se corrió para las 74 zonas metropolitanas mexicanas y claramente lo que buscaba era de alguna manera poder evidenciar algo que ya sabíamos, pero que era importante podérselo mostrar también a los tomadores de decisiones en forma de mapas. Entonces, algo que es, digamos, ya era evidente, pero con esto se logró visibilizar, es que las poblaciones con mayores ingresos tienden a estar concentradas en zonas de la ciudad en donde hay más acceso a bienes, a servicios, a redes de cuidado, y que las poblaciones con menores niveles de ingreso, que viven generalmente en las periferias, y esto es muy coincidente con lo que Jimena nos mostraba hace un momento, suelen ubicarse ahí por varias razones. Una, porque hemos tenido en México una política de vivienda social fallida, en donde la vivienda social se construyó durante los años 2000, por más o menos una década y media en zonas muy alejadas, periféricas, con usos monofuncionales. Entonces, también es una consecuencia de ese esquema en donde lo que se privilegió en su momento fue el desarrollo económico, el poder construir muchas viviendas, no importaba dónde, tampoco importaba mucho cómo, ¿no? Era una lógica más económica, incluso mercantilista. Y lo que sucede, pues, es esto que ya hemos escuchado anteriormente, que esta segregación espacial, especialmente en las poblaciones de menores ingresos, lo que hace es que limita el acceso a bienes y servicios que se necesitan todos los días, ¿no? Como educación, salud, incluso temas de abasto, y no solamente los servicios, los bienes, sino también algunos servicios urbanos básicos como agua potable, drenaje, por ponerles algunos ejemplos. Y esto también hace que el acceso a fuentes de empleo formal, en donde además hay una seguridad social incluida, se vea restringido. Entonces, por aquí en la pantalla podemos ver, ¿no?, las carencias de cada satisfactor por grupo, ¿no? Y normalmente temas de empleo, de escuelas primarias y de acceso a salud, digamos, a una oficina médica, perdón, suelen ser menores para las poblaciones de menores ingresos. Entonces, la inequidad en las ciudades, pues obviamente tiene una concepción espacial y tiene una referencia desde lo espacial. Aquí lo que ustedes ven en el mapa es la zona metropolitana del Valle de México. Es digamos, una geografía que alberga 21 millones de personas y está, digamos, dividida en 3 estados, en más de 59 municipios, y esto lo que hace es que la ciudad de los 15 minutos sea algo completamente utópico, porque si nosotros vemos aquí, por ejemplo, incluso un buen nivel de acceso es 30 minutos, y 30 minutos para llegar a un empleo lo tienen las personas de los quintiles, de las más ricas, y los grupos privilegiados tienen 17 veces más la posibilidad de tener un empleo a 30 minutos en un viaje en transporte público que las poblaciones de menores niveles de ingreso, que además viven en estas zonas remotas y periféricas. Y obviamente esta inequidad en las ciudades lo que ha generado es que se siga perpetuando esta desigualdad en términos también de cómo hacemos la planeación, tanto del transporte público como la planeación urbana, y en esto coincido con las visiones anteriores, tanto de Adriana como de Jimena, de estos grandes planes urbanísticos que se hicieron en los 90s, en donde había algo muy prescriptivo que se zonificaba, y después llegaba el transporte público un poco a satisfacer esa demanda de viajes, no incidiendo necesariamente en el origen, destino de los viajes, porque la gente se mueve de un lugar a otro lugar.
Y esto lo estamos hablando desde los términos de inequidad, pero después si le ponemos el lente de género, podemos ver cómo que estas brechas se van incrementando. Entonces, en México, obviamente, por los sesgos inconscientes de género, por la división sexual del trabajo y por la forma en la que nos hemos desarrollado en sociedades patriarcales, machistas, hay una mayor participación de los hombres en el mercado laboral formal que de las mujeres, pero no solo eso, sino que además las mujeres son quienes tienden a tener más empleos informales, ¿no? Y no solo eso, sino también empleos temporales. Entonces, esto hace que en las edades reproductivas, pues muchas veces las mujeres no cuenten con acceso a sistemas de salud que puedan garantizar, por ejemplo, en el momento del parto, toda la atención y cuidado que se necesita. Entonces, entendiendo esto, después, si nos vamos a la parte espacial en las ciudades, vemos que la distribución del empleo para las mujeres y los hombres varía mucho. Uno, en los sectores, ¿no? Obviamente esto tiene que ver por los sesgos que existen, los estereotipos de género. Por ponerles un ejemplo, en la región de América Latina y el Caribe, el 15% de las personas empleadas en el sector del transporte es del 15% mujeres versus el 85% hombres. Y si nos vamos a temas, por ejemplo, de transporte público en México, esto es 1 de cada 10 personas empleadas en el transporte público son mujeres, ¿no? Pasa lo mismo en los sectores de la arquitectura y de la construcción, en donde gran parte está en la parte administrativa o legal, ¿no? Y al tener estas brechas tan grandes en la representación, en los distintos eslabones de las cadenas productivas, tanto del transporte como de la planificación urbana, como incluso de los sectores públicos enfocados a esto, hace que la mirada de las mujeres quede invisibilizada. Y en donde vemos una mayor proporción de mujeres empleadas, pues son en los temas educativos, de salud, de salud y de asistencia social. Entonces, lo que sucede en México es casi el 27% del PIB, del Producto Interno Bruto, se atribuye a los trabajos del cuidado. Normalmente estos son trabajos no remunerados y lo que hace es que esta representación desproporcional en todas las labores del cuidado que se hacen pagadas y no pagadas, pero normalmente es empleo no remunerado, lo hacen las mujeres. Entonces, obviamente esta inequidad, ¿no? Y en esta inequidad también de responsabilidades de ambos lados de la esfera, pues hace que haya hacia las mujeres unos atributos distintos que nos hacen tener mayores desigualdades frente a los hombres. Entonces, esto se repite en estas geografías, un poco lo mismo que pasa en Uruguay. En México, la mayor parte de los viajes que realizan las mujeres los hacen a pie o en transporte público. Y algo interesante es que en México, a nivel nacional, solamente tenemos información sobre motivos de viaje desagregadas por sexo, hombres y mujeres binario, para empleo y trabajo. Son los únicos 2 motivos de viaje con los que tenemos información a nivel nacional. Y si bien hay algunas encuestas origen-destino para la zona metropolitana del Valle de México y para otras zonas metropolitanas, como es el caso de Guadalajara, lo que se evidencia, número 1, es que la movilidad del cuidado no está todavía en la agenda pública, por lo menos a nivel nacional, pero cuando nos adentramos a ver los datos para estas 2 zonas metropolitanas, encontramos cosas que se comparten en otras geografías, como los viajes de las mujeres son poligonales, tendemos a ir a varios lugares antes tal vez de llegar al trabajo, y normalmente la movilidad del cuidado, los viajes se hacen en la misma municipalidad, pero cuando se tienen que hacer fuera, y se hacen por eso caminando, cuando se tienen que hacer fuera son viajes que a veces implican más de 1 hora y media, en el caso de la Ciudad de México, porque además se hacen en hora valle, digamos en la hora de menor demanda, y esto quiere decir que hay menos frecuencia de transporte, ¿no?
Normalmente estos viajes no se hacen en horas pico, se hacen entre 10 y 1 de la tarde y es en donde menos oferta de transporte hay. Entonces, considerando el tiempo que las mujeres emplean para poder hacer todas las labores de cuidado y el transporte, nos damos cuenta que en toda nuestra región de América Latina, el Caribe y seguramente el sur global y otras regiones, las mujeres tenemos menos tiempo de esparcimiento o para cuidarnos a nosotras mismas, y que esto todavía se incrementa más claramente para las mujeres de menores ingresos. Entonces, uno de los primeros hallazgos al poder hacer este mapeo en las distintas zonas metropolitanas en México es que en el caso, por ejemplo, de Guadalajara, que es lo que estamos viendo en pantalla, las jefaturas de familias femeninas, o sea, esto quiere decir las mujeres que están a cargo de su familia y también de ser las proveedoras en términos económicos, tienden a buscar localizarse cerca del acceso a transporte público masivo. Esto es lógico, ¿no? Si pensamos todas las otras responsabilidades que conlleva una jefatura femenina, pero también son en donde el suelo es mucho más caro, y esto pone también en cierta desigualdad las mujeres y las personas que están a cargo de estas mujeres, las niñas, niños, familiares, etcétera. Y bueno, si lo vemos además ya en términos de acceso a guarderías, que esto es cuidado de las primeras infancias, y preescolares, vemos también que existe una asimetría entre los distintos niveles de ingreso. Aquí podemos ver también este mapa de los 15 minutos, en donde en realidad en muy pocos lugares se puede acceder a una guardería o a un preescolar en menos de 15 minutos. Y lo que también vemos es que hay una asimetría casi de 8 veces entre las familias de mayores ingresos, mujeres de mayores ingresos, versus las de menores ingresos. Pero si además consideramos solamente servicios de educación pública, ¿no? Guarderías y preescolares, vemos que esto se incrementa todavía mucho más, en donde definitivamente a ninguna guardería se puede acceder en 15 minutos a pie, ¿no? O en viajes de 15 minutos también transporte público. Entonces, esto es interesante porque al final, digamos que demuestra muchas de las hipótesis que tenemos, pero lo demuestra ya espacialmente, y podemos ver cómo las familias de menores ingresos y las mujeres de menores ingresos, las mujeres más pobres, son quienes más tiempo tienen que emplear para poder acompañar a las personas que tienen a su cuidado a estos espacios. Y algo que, digamos, como una de las primeras conclusiones es que las jefaturas de familia femeninas, estas mujeres tienen dobles barreras para poder ingresar a los mercados laborales, especialmente a los mercados laborales formales. Uno, que no hay estos servicios públicos cerca de donde viven, además del tema del transporte. Entonces, lo que se refleja es que en esta forma tradicional de planeación de arriba hacia abajo, normalmente las mujeres, y sobre todo las mujeres más pobres, las mujeres más vulnerables, son las que quedan completamente invisibilizadas y tampoco tienen la posibilidad de poder ejercer sus derechos. Entonces, algunas alternativas, y esto lo mencionaba Adriana en su presentación, para poder generar ciudades más equitativas, son metodologías de planificación o metodologías de construcción de lo cotidiano y de nuestros hábitats mucho más horizontales y participativas en esta parte de la co-creación con la sociedad civil y también digamos, los planificadores, etcétera, para poder promover ciudades que sean mucho más incluyentes, democráticas y justas. Y en esto, una de las metodologías son los laboratorios urbanos. Les voy a presentar muy rápido 2 casos en los que estamos trabajando actualmente en el WRI con fondos de IKI, de la cooperación alemana, en las coaliciones Transformative Urban Coalitions, o coaliciones para la transformación urbana, que es este proyecto muy grande que existe, y estamos trabajando en 2 geografías distintas. Una de ellas es León. León es una ciudad intermedia que está en el Bajío de México, en la zona central. Es una ciudad que principalmente se caracteriza por la actividad
industrial y también, digamos, en la peletería. Ellos históricamente han sido el lugar en México en donde se producen los zapatos, bolsos, etcétera, y han tenido una planificación alrededor del transporte público sostenida a lo largo del tiempo, aunque de pronto han habido algunos altibajos. Y en el caso específico de León estamos trabajando en la zona central, en poder hacer una reactivación. No están tanto con las condiciones como Montevideo, pero sí empieza a haber, digamos, estas oportunidades importantes al ser espacios que están bien servidos, en donde hay acceso a servicios, a bienes, transporte público, pero donde dejó de ser tan atractivo vivir. Entonces se está haciendo este proyecto ahí, y el otro proyecto se está haciendo en Naucalpan. Naucalpan es uno de los municipios conurbados que ya están más bien dentro de la mancha urbana de la zona metropolitana del Valle de México, y este proyecto tiene que ver con el rescate de un río y poder amplificar el acceso a espacios verdes, ¿no? Entonces, estos procesos como los laboratorios urbanos tienen todavía que irse perfeccionando desde mi perspectiva. En estas geografías más urbanas digamos, el poderlos hacer mixtos funciona bien en el contexto, aunque de pronto hay que superar algunos sesgos y barreras de género, pero hay otros contextos más rurales en donde por usos y costumbres la participación de las mujeres en las decisiones políticas son menores, y a veces hay que irlos especificando para poder generar espacios de más confianza en donde las mujeres realmente puedan expresar sus necesidades, sentimientos y demás. Pero en estos dos casos, que son casos muy urbanos, se han hecho digamos, estos trabajos en donde hemos tenido pues más de 40 participantes en promedio, ¿no? En el caso de León, en donde es una sociedad muy participativa, y en el caso de Naucalpan, 27 personas que vienen de distintos sectores público, social y privado, también de la academia. Y hemos tenido resultados muy interesantes. Al final lo que busca este proyecto es poder generar modelos de gobernanza distintos y que puedan permanecer a lo largo del tiempo. Es un proyecto que dura un par de años, muchas veces que logra cruzar distintas administraciones públicas. Y la ventaja de poder tener organizaciones, tanto, digamos, la cooperación alemana que está detrás como el WRI, es que ayuda a que haya una mayor permanencia en el tiempo a pesar de los cambios de administración, aunque eso también es una de las barreras a superar. Entonces, digamos, hay alternativas, y lo que busca la coalición para la transformación urbana es lograr esto, ¿no? El poder tener ciudades mucho más justas, en donde haya una mejor distribución espacial no solo de las viviendas, sino del acceso en general, ¿no? Y que además, desde una perspectiva de la inclusión, y esto tiene que ver con la forma en la que tomamos las decisiones y también el poder darle voz a quienes normalmente no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, después de estas dos maravillosas presentaciones que me antecedieron y de esta, encantada, Aureli, de poder escuchar las preguntas y el debate que se pueda generar con el grupo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Karina. Tu presentación pues, nos dio otra perspectiva muy interesante que pudo complementar muy bien el principio de este webinario, porque pues, nos diste un punto de vista un poco más completo sobre cómo la planeación puede cambiar de un punto de vista más de eficiencia hasta un punto de vista un poco más de accesibilidad, lo que fue muy interesante. Y vamos a acabar con una tercera presentación para concluir un poquito todo este contenido, esta información, y poder entrar en la discusión y en el debate con nuestras preguntas. Entonces, vamos a cambiar de continente, vamos a ir hacia Europa con Annika Dahlen, quien es oficial de Desarrollo Estratégico y Equidad de Género para la Municipalidad de Umeå en Suecia, y tiene la responsabilidad de coordinar proyectos y fomentar acciones transversales de género. Annika, la palabra es tuya. Bueno, pues muchísimas gracias, y también gracias por la invitación y por las presentaciones que me antecedieron, que estuvieron muy interesantes. Voy a
enfocarme un poquito en la presentación de hoy, justamente en las temáticas con las que terminó Karina, así que creo que quedó como un buen flujo porque justamente voy a tratar de enfocarme en cómo trabajamos en temas de acceso al espacio público y representación y participación en la planeación desde una perspectiva de género, y voy a tratar de aterrizarlo un poquito en unos ejemplos concretos o prácticos, mostrando cómo lo hemos tratado de hacer en nuestra municipalidad. Y solo para comenzar, porque para contextualizar un poquito, porque sé que es muy diferente a veces cómo funcionan municipalidades en diferentes regiones y en diferentes contextos. Umeå es una municipalidad en el norte de Suecia. Estamos, así que tengo nieve afuera de la ventana ahora. Estamos iniciando el invierno y somos una municipalidad de 130,000 habitantes. Y en Suecia, las municipalidades son bastante autónomas. Entonces, eso significa que las municipalidades tienen mandatos para decidir sobre, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuidado infantil, todo lo que tiene que ver con educación, aparte de educación superior, porque las universidades sí son estatales, todas. Todo lo que tiene que ver con cuidado de adultos mayores, cultura, es decir, como bibliotecas, etcétera, todo eso es mandato municipal. Y también todo lo que tiene que ver con vías, licencias de construcción y toda la planeación urbana es mandato autónomo de la municipalidad. Y sé que el caso es diferente, por ejemplo, en algunos países latinoamericanos, donde hay más autoridad nacional, por ejemplo, que incide bastante en la planeación urbana. Entonces también todos los impuestos sobre ingresos se pagan directamente a la municipalidad. O sea, eso es el principal ingreso. Entonces, el presupuesto es bastante grande también, pero toda la responsabilidad también es grande. Solo como una pequeña contextualización. Umeå, como mencioné, Umeå es una ciudad que hoy en día tiene 130,000 habitantes. Estamos ubicadas en el norte de Suecia, pero es una de las regiones en Europa con mayor crecimiento. Tenemos un crecimiento sostenido desde hace 60 años, y la visión para el crecimiento de la ciudad es que debemos llegar a ser 200,000 habitantes en el año 2020. Pero la visión también dice que este crecimiento debe ser manteniendo la sostenibilidad social, ambiental, económica y cultural. O sea, como que todas las diferentes dimensiones de la sostenibilidad están explícitamente incluidas en esa visión de desarrollo y crecimiento de la ciudad. Y cuando hablamos de sostenibilidad social, el tema de equidad de género es parte fundamental de eso en nuestro trabajo. ¿Y cómo trabajamos con el tema de equidad de género en la municipalidad de Umeå? Pues tenemos un objetivo general que es tomado por el Consejo Municipal. Ha adoptado este objetivo general para toda la municipalidad, que dice que la municipalidad de Umeå debe crear condiciones para que las mujeres y los hombres tengan igual poder de formar la sociedad y sus propias vidas. Y junto con este objetivo tenemos una
bueno, no se ve, pero una estrategia de trabajo de género, y esa estrategia dice también que todas las diferentes entidades de la ciudad deben tomar este objetivo general y adaptarlo según su ámbito de actividades. Entonces, la entidad de parques debe decir, bueno, ¿cómo hacemos nosotros en el trabajo con parques para contribuir a que las mujeres y los hombres tengan igual poder de formar la sociedad y sus propias vidas? Lo mismo con, bueno, todas las otras entidades. Tenemos también un comité de equidad de género en la municipalidad, compuesto por políticos electos, cuya misión es, por un lado, revisar todas las propuestas de decisión a nivel general de la municipalidad desde una perspectiva de género, de modo tal que cuando llega una decisión para la municipalidad, a la mesa de los concejales, tienen un análisis de género como base para tomar la decisión. También su objetivo también es como trabajar en concientizar sobre temas de igualdad de género hacia el público general o las y los habitantes de la municipalidad, pero también apoyar a las diferentes entidades o áreas de la municipalidad para fortalecer el trabajo de género en los servicios que presta. Y sí, también quería mencionar que creo que es muy importante también que esto es una estructura institucional que hemos tenido durante mucho tiempo, por más de 30 años, y yo creo que justamente esa continuidad del trabajo estratégico con temas de género ha llevado a que hemos logrado realmente hacer cambios en la municipalidad. Obviamente también es importante como a veces como enfocarse en meterle la ficha a un proyecto, una iniciativa como para avanzar posiciones, pero que siempre también de base, o sea, que no solamente sean iniciativas sueltas, sino que de base también hay una estructura institucional para el trabajo estratégico, para tener esa continuidad y lograr una incidencia real. Y este librito que sacamos un librito de como ejemplos de cómo hemos trabajado durante los últimos 30 años y lo acabo de recibir ayer en traducción al inglés, así que espero poderlo enviar también en PDF para quienes quieran ver. Y cuando se trata específicamente de planeación y trabajo con igualdad de género, usamos una metodología que llamamos The Gendered Landscape, o sea, como paisajes de género. Me gustó mucho lo que decía Jimena, que los territorios no son neutros, que justamente eso es como el punto de partida que usamos. Que es realmente como la metodología que queremos usar para planear, construir y pensar en la ciudad desde el nivel político hasta el trabajo día a día en los servicios públicos que presta la municipalidad. O sea, integrar el entendimiento de las estructuras de poder de género y las condiciones de vida de diferentes grupos, mujeres y hombres y otros grupos en todo el trabajo que hace la municipalidad. Y lo hacemos a través de estadísticas desagregadas por género y en lo posible de otras formas también, encuestas, análisis, diálogos para tratar de entender las diferentes condiciones de vida de las y los habitantes de la ciudad para crear mejores servicios y una ciudad
que en sí misma crea condiciones para mujeres y hombres a tener igual poder de formar la sociedad y sus propias vidas. Y pues todas y todos vivimos en un espacio moldeado por estructuras de poder de género y como que el mismo diseño de nuestras ciudades y los espacios y los servicios determinan las posibilidades de actuar y no son iguales para todos los grupos. Y una forma de tratar también de concientizar o visibilizar esto es, hacemos un recorrido de bus en nuestra ciudad mostrando un poquito también ejemplos como exitosos de cosas que hemos hecho, pero también miramos la estructura de la ciudad para resaltar desafíos que persisten todavía, como temas del mercado laboral segregado por sexo o transporte público y cómo eso impacta cómo nos organizamos nuestras vidas. Y tenemos un videito de 6 minutos que puedo mandar el link también porque tiene subtítulos en inglés que muestra algunos ejemplos de ese recorrido. En nuestro plan general o plan ordenador, o se llama diferente en diferentes países, para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad, tenemos algunas estrategias de crecimiento sostenible y una de las estrategias dice explícitamente en nuestro plan general que una ciudad sostenible solamente se puede construir junto con las personas que viven en ella y que entonces toda la planeación debe ser permeada por transparencia, democracia, igualdad. Y que vamos a desarrollar la ciudad de manera tal que todas y todos pueden participar en términos iguales para tener una ciudad para todas y todos. Así que eso hace como y menciona también explícitamente el tema de igualdad de género como parte fundamental de las estrategias de crecimiento y planeación. Sé que el tiempo es corto, así que voy a saltar eso y llegar a los ejemplos concretos. Cuando hablamos de participación y con quién hablamos y cuando hacemos diálogos ciudadanos generales, sabemos que muchas veces ciertos grupos son invisibilizados cuando se usan metodologías tradicionales de diálogo. Y eso es una cosa que pues queremos cambiar y quería mostrar un ejemplo de un trabajo que hemos hecho. Esto hace parte de un parque en el centro de la ciudad, cuando hicimos una remodelación de un parque en el centro de la ciudad al lado del río. Partimos justamente de ese hecho de que sabemos que ciertos grupos no son escuchados en diálogos tradicionales y en particular sabemos que uno de esos grupos son mujeres adolescentes o niñas adolescentes. Entonces, para este parque optamos por hablar solamente con niñas adolescentes y con nadie más y lo llamamos inclusión a través de la exclusión del resto. Y lo que hablamos fue qué significa ser una mujer joven o una niña adolescente en Umeå hoy. Y una cosa que salió mucho en esos diálogos fue que dijeron que sienten siempre como doble expectativa, como que por un lado debe ser muy buena en el colegio, pero por otro lado no debes pasar todo el tiempo estudiando, debes siempre tener tiempo para tus amigos, debes ser muy bonita, pero no debes tener mucho maquillaje, debes expresar tu opinión, pero nunca debes
ser un problema, etcétera, etcétera. Y lo que querían era como un espacio libre de esas expectativas, donde simplemente podían estar con sus amigas y no tener que hacer o ser. Y el resultado entonces fue este espacio, porque también otro tema que se habló obviamente era el tema de sensación de seguridad en el espacio público. Entonces, pues se creó un espacio donde pues tener como una visión general de los alrededores para ver quiénes se mueven en el alrededor, pero no sientes que estás como sentada encima de un escenario y todos te miran. Hay varias formas de entrar y salir del espacio. Hay mucha luz. También se puede escuchar música porque obviamente también queremos Wi-Fi y escuchar música y cargar los celulares. Hay parlantes en el techo y se puede escuchar música, que también es una forma de generar un sentido de pertenencia a un lugar. Pero también cosas como quién es el cuerpo, qué cuerpo es la norma cuando diseñamos un espacio en el espacio público. Y aquí entonces diseñamos los asientos, los espaldares de los asientos están hechos para personas que miden 1,65, lo cual es la estatura promedia de mujeres en Suecia. O sea, los hombres tienen una estatura promedia de 180 centímetros. Entonces, también eso es una como pregunta crítica que hay que hacerse. ¿Quién es, el cuerpo de quién decide cómo se diseñan los espacios? Otro ejemplo que quería darles es también como preguntarse las experiencias de quién o quién, la movilidad de quién es el enfoque cuando diseñamos espacios públicos, y sabemos por encuestas que mujeres como grupo tienen más miedo, sienten más miedo de moverse en el espacio público que los hombres. Y sabemos que ciertos tipos de espacios producen más miedo, independientemente de si pasan más crímenes o no en esos lugares. Y un ejemplo son túneles. Entonces, si diseñamos túneles que son estrechos y oscuros, pues eso significa que ciertos grupos en mayor grado van a evitar esos espacios y vamos a terminar restringiendo la libertad de movimiento de ciertos grupos en nuestra municipalidad. Entonces, este es un túnel que es como por debajo de la estación de tren en Umeå. Y cuando se rehizo, justamente nos enfocamos en generar un espacio accesible y seguro para todas y todos. Entonces, temas como el tema de luz, si ven en la foto, todas las esquinas son redondeadas, lo cual quita un poquito la sensación de que alguien puede esconderse detrás de la esquina. También agregamos una salida por la mitad, entonces si entras al túnel y sientes que no, pues llega alguien del otro lado que me hace sentir incómodo, también puedes salir por la mitad. No tiene como pilares y cosas en el túnel, también para quitar como esa sensación de que obstruye la vista y que alguien se puede esconder. También tiene una obra de arte que tiene cuotas que tiene cuotasitas de palabras de una autora mujer de la región, porque también sabemos que las personas se sienten más seguras en el espacio público acompañadas por otras personas, y mujeres se sienten más seguras acompañados por otras mujeres. Incluso cuando no es una persona física, las palabras de otra mujer que te acompaña, y también hay audios que puedes escucharla, leer sus textos, también genera esa sensación de seguridad.
y voy a pasar así rápido para que alcancemos a hablar. Otros ejemplos que quería dar sobre representación también, que es importante preguntarse, por ejemplo, a través de la cultura y el arte en el espacio público, ¿quién se siente representado? Las experiencias de quién mostramos o representamos. Aquí a la izquierda es una obra de arte que está en la plaza principal de la ciudad. La obra de arte se llama Listen y es hecha por una artista escultora y representa el movimiento Me Too. Y fue la primera obra de arte pública, por lo menos de Suecia, quizás del mundo, como comisionada o pagada por una municipalidad para tener una obra de arte del movimiento Me Too en el espacio público. Es un animal fuerte que grita, justamente debe simbolizar, como que debe simbolizar el grito de esas voces que que fueron silenciadas por mucho tiempo, que ahora ya están al aire libre para que todo el mundo pueda escuchar. Y a la derecha está el Museo de Historia de las Mujeres, que es un museo municipal y fue el primer museo en Suecia de historia de las mujeres, justamente también para mostrar esas experiencias y historias que en la historia tradicional han sido invisibilizadas. Tenemos un museo para eso. Y más allá de creo que más allá de las obras de arte individuales, que también son significativas, también vale la pena preguntarse, o sea, ¿qué hace con las personas que se mueven en un espacio? Si tenemos un espacio público lleno de estatuas de reyes o guerreros o conquistadores, ¿qué dice eso a las personas que se mueven en el espacio sobre qué valorizamos? Las experiencias de quién y las vidas de quienes son importantes para nosotros y queremos mostrar en el espacio público. Si tenemos una estatua de Me Too o una estatua de un conquistador, que dice de a quién nos importa. También quería dar este ejemplo, que es un parque para skateboard que tenemos en la ciudad, y pues skateboard y BMX tradicionalmente pues se percibe como una actividad más masculina. Es como la asociación que muchas personas hacen, y cuando íbamos a hacer un parque de skateboard en nuestra ciudad, pues queríamos justamente tratar de romper un poquito con esas normas tradicionales, y lo hicimos a través de, pues por un lado, pensar en dónde ponemos este parque, porque muchas veces se hacen, pues uno tiene un espacio en una vieja zona industrial donde queda bien que meterlos por allá, pero por un lado, quienes se sienten seguros en un espacio así donde hay actividad en el día, pero de pronto de noche o de fin de semana no hay nadie que normalmente se mueve ahí. Además, suele tener muy difícil acceso con transporte colectivo, ese tipo de lugares, que también excluye ciertos grupos que no tienen, por ejemplo, papás con un carro que los puede llevar, etc. Entonces, este parque sí está en el centro de la ciudad. También está al lado de un espacio como un centro de jóvenes donde van tanto niñas como niños, pero también cuando creamos el parque desde el principio, como en el festival de inauguración, trabajamos con una
asociación de niñas que hacen skateboard que se llama You Skate Girl, justamente para tener como talleres para niñas, para hacer skateboard, para sentar un poquito esas bases desde un principio, como esa estructura de quiénes somos las que tenemos derecho a estar acá, bajo qué condiciones, etcétera, para que desde un principio no fuera que de una llegan todos los niños y se apoderan del lugar. Y hemos seguido trabajando también con ese tipo de organizaciones de la sociedad civil justamente para fomentar un acceso y un uso más amplio de personas del espacio. Y el último ejemplo, porque ya somos, bueno, este sí, solo lo voy a pasar así, les voy a mandar el link. Hemos, como también para dar un ejemplo de un servicio municipal que es como centros para jóvenes de la municipalidad, han trabajado también con temas de género, pero han hecho un video, voy a mandar el link, y han hecho un checklist de qué cosas se puede pensar. Así que lo voy a mandar en el chat para pasarlo más rápido porque veo que Aurelia se va a estresar. Si no. Entonces, solo para terminar, quiero como reiterar que la importancia de entender el contexto social y las estructuras de poder del lugar específico en el que uno está, porque no hay como una solución así mágica que funciona para todo el mundo y para todos los lugares. Y sabemos que diferentes tipos de normas sociales y estructuras de poder dictan las elecciones que hacemos o las elecciones que podemos hacer y hábitos, y hay que considerar eso en la planeación. Esto lo mencionó, esto es como una forma más menos profesional de mostrarlo, lo que mencionó Jimena, justamente como entendemos, por ejemplo, la movilidad al trabajo, porque muchas veces se piensa la movilidad como se va de la vivienda, que es aquí, a la oficina, que es lo que entendemos por trabajo, mientras que en realidad, especialmente para ciertos grupos como mujeres, la vida se ve más así. Y para eso tenemos que planear. Y para poder justamente planear eso, pues, como decía también Jimena, no se puede planificar sobre lo que es invisible, sino que hay que tener las estadísticas para poder también hacer preguntas críticas, como por ejemplo, hacemos regularmente un hábito o una encuesta de hábitos de viajes, y en la última la acabamos de hacer ahora en octubre y no hemos analizado los datos, así que estos datos son un poquito viejos, son de 2014. Vimos que de los viajes que se hacen dentro del casco urbano, el 56% de los viajes de las mujeres se hacían con medios sostenibles como caminando, bicicleta o transporte colectivo, y solamente el 42% de los viajes de los hombres. Y teníamos en ese entonces, ya la meta es más alta, pero en ese entonces teníamos una meta de que mínimo el 55% de los viajes dentro del casco urbano se deberían hacer por medios sostenibles. Estos datos nos permiten primero sacar la conclusión de que si los hombres viajaran como mujeres, ya estaríamos en la meta. Pero también nos permite hacer preguntas críticas como, entonces, basado en esto, ¿qué medidas debemos tomar? ¿Debemos de pronto electrificar todos los buses del transporte colectivo, o más bien enfocarnos en los hombres y cambiar sus hábitos? Entonces, quería, y como varias mencionaron temas de movilidad, quería también recomendar mucho
esta investigación que se llama Invisible Commutes, que es justamente una investigación bellísima de Latinoamérica sobre grandes ciudades en Latinoamérica y los recorridos y la movilidad de empleadas domésticas. Y la planeación urbana de movilidad y cómo afecta a las empleadas domésticas. Así que ahí les dejo la recomendación porque justamente es importante tener en cuenta el contexto local. Y bueno, con eso yo sé que ya el tiempo corre, pero así que bueno, ahí termino y charlamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Anika. Perdón por presionarles. Solo quería reservar un poquito de tiempo para que podamos contestar unas preguntas. Pero fue un magnífico cierre de presentaciones que complementó muy bien las primeras. Entonces, muchas gracias, Anika. Antes de empezar la discusión, tenemos una pregunta que les voy a leer. Es para Karina, de Sofía Bertello. Pregunta Sofía, ¿de qué manera incluimos a estas zonas irregulares, informales, periféricas y en pobreza? Si no existen datos de esto, son excluidos del Censo de Población y Vivienda del INEGI. Si nos puedes apoyar, Karina, contigo. Muchas gracias y gracias, Sofía, por la pregunta. Yo creo que gran labor tienen las municipalidades, entonces, aunque no existan datos a nivel nacional, y eso es una forma de violencia, ¿no? La invisibilización. Y aunque en México somos muy centralistas, la Constitución le permite a los municipios ser quienes, ser los responsables de la planificación. Entonces, por un lado, yo creo que evidenciar que existen es una, luchar porque aparezcan en los censos de población y vivienda es otra. Yo creo que hemos tenido avances importantes, por ejemplo, no para las comunidades periféricas, pero sí para la comunidad de la diversidad sexual. Se hizo ya la primera encuesta a nivel nacional en México y reveló, ¿no?, que casi 2 de cada 20 personas pertenecen a este grupo. Entonces, eso es como lo primero. Y yo considero que muchas de las formas de las distintas metodologías que hoy revisamos ayudan a poder acercarnos a estos territorios y poder realmente entender qué sucede ahí. A veces incluso la información cuantitativa ayuda a las personas con una visión más económica, ¿no?, del territorio, pero muchas veces el trabajo cualitativo es el que más te ayuda a entender las dimensiones reales de lo que esto implica. Entonces yo te diría eso, y que no dejemos de luchar, al menos en el contexto mexicano, para que esto suceda, y que además también hay que, creo que mirarlo de una forma distinta. Cuando en México hablamos de irregularidad o de informalidad, pensamos que solamente los sectores de la población más pobres y vulnerables son los que están en este tipo de condiciones, y en México el tema de la tenencia de la tierra, que es en donde luego empiezan a haber algunas discrepancias en información, pues son 7 millones, ¿no?, de personas que no cuentan con algún título de propiedad o algún documento jurídico que les garantice la seguridad de la tenencia. Entonces 7 millones, no nada más entonces son las personas más pobres, sino como que hay una cultura generalizada, y eso habría que cuestionarnos si al final es muy importante o no, o cómo podemos hacer nuevas formas de ocupar el territorio sin que ello implique que no exista seguridad en la tenencia para las familias. Muchas gracias, Karina, por tu respuesta muy completa. Como estamos un poquito cortos de tiempo, les voy a hacer una pregunta bastante general a todas para que nos puedan comentar un poquito su opinión, porque tengo muchas preguntas muy específicas, pero creo que no nos va a dar tiempo y tendríamos que seguir esta conversación quizás en una segunda parte, no lo sé. Pero por el momento quisiera saber, según su experiencia en distintos sectores de la academia, sector público, de organizaciones, ¿en dónde estamos de esta transformación? Porque nos platicaron que es necesario transformar el enfoque de la planeación urbana hacia un enfoque más de accesibilidad y no de eficiencia, visibilizar el papel de la mujer en la ciudad, en el espacio público, en el diseño y la creación de espacios.
a través de distintos métodos. Nos platicaron de la participación ciudadana, del rol de las instituciones de desarrollo urbano. Entonces, en estos distintos ámbitos, vamos avanzando rápido, menos rápido, dónde está avanzando más rápido y qué es lo que tenemos que hacer para justamente que generalizar y potenciar esta transformación que se está dando. Les abro la palabra a quien quiera contestar. Gracias. Bueno, Sí. o querías comenzar, Adriana. No, para cerrar el círculo, así ya. Sí, a mí lo que me parece es que, como decíamos también al inicio, hay distintas realidades que construyen a la ciudad, ¿no? Y muy difícilmente esas realidades se puedan unir en forma completa, integral, puedan ir generando, o sea, son raros todavía los casos en los que vayan generando ciudad en forma colaborativa, en forma complementaria, ¿no? Entonces, las instituciones generalmente llegan a los territorios en forma sectorial. Hasta hoy en día sigue pasando eso, ¿no? En casi todas las administraciones del mundo van llegando a los territorios por temas, por divisiones justamente jurisdiccionales, de escalas y demás. Los grupos locales, los grupos de vecinos y vecinas están en lo territorial trabajando muy concentrados en lo suyo, ¿no? Entonces, en general, estos grupos tratan de coordinarse y de llegar a los distintos sectores del gobierno. Y luego hay muchos otros actores, en realidad, que no son los únicos, que son asociaciones por el ambiente, por los migrantes, por las mujeres, ¿no? O sea, hay varios grupos, más un sector privado. Cuando nosotros hablamos de bienes comunes, hablamos de lo público, lo privado y lo común, ¿no? También hay un sector privado en el sentido de emprendimientos o tipos de economías, ¿no? Que miran a lo común, que también a veces tienen que digamos, alejarse o referirse a otros ambientes, ¿no? Entonces, creo que en realidad, si lo miramos históricamente, está claro hoy en día que el urbanismo tiene que ser complejo, que necesita, como decía antes Anika, recuperar todas las voces de lo territorial, pero todavía estamos lejos de que las administraciones públicas tengan al interno estas formas de coordinación en lo territorial y en lo participativo. Entonces todavía estamos con algunos programas como los presupuestos participativos, o hacemos algunos mapeos, o los observatorios, pero es todavía difícil estos programas de cogobierno, de cuestiones territoriales que además rompen mucho con la sectorialidad, ¿no? Y además la misma comunidad hoy en día es tan compleja. Anika me gustaba porque mostraba en sus fotos, yo he estudiado mucho eso y he estado trabajando en eso, una diversidad cultural, ¿no? Afro, indígena, nórdica, que pasa en todas nuestras ciudades, también en América Latina, que ya es una capa de complejidad alta, ¿no? Las grandes migraciones, todas poblaciones nuevas, estas ciudades que crecen y gente nueva que no se conoce, que tiene que dialogar. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo enorme en los gobiernos, porque nosotros cuando vamos a los territorios vemos muchas formas de autoorganización, ¿no? Y vemos que también se tratan de hacer redes locales de colaboración, sobre todo en la pandemia. En Uruguay se vio cómo todas estas tramas que sostienen la vida emergieron. O sea, en la pandemia realmente hasta el día de hoy siguen sosteniendo la pospandemia en el territorio. Así que bueno, yo trabajaría un poquitito más a pensar formas en que la institución puede realmente ser intersectorial y puede realmente incorporar no solo participación en la planificación, sino en el cogobierno y en la cogestión de las ideas y de los programas, ¿no? Y ahí mezclaría acá lo que está pasando aquí hoy, ¿no? Muchas experiencias de un lugar a otro. Me encantaron los diseños urbanos que hizo Anika. Nosotros también con ese pequeño dragoncito que les mostramos, de todas las escalas, ¿no? Desde lo más general de qué tipo de economías, qué tipo de vivienda, hasta lo más de convivencia cotidiana. Entonces, yo creo que la ciudad tiene una diversidad muy rica,
y los grupos de la sociedad civil y los territorios le dan esa unidad que el urbanismo feminista dice, ¿no? La unidad de la vida. Ahora, cambiar el sistema político-administrativo es un desafío gigante en este siglo, me parece. Muchísimas gracias, Adriana. No sé si alguien quiere comentar algo rápidamente, si no, también tenemos una última pregunta en el chat que podríamos tomar de Ronald Hall, de DG Regio de la Comisión Europea, que nos está acompañando hoy y que está preguntando, se las voy a leer en inglés. You all seem to be convinced, like I am, that the best solutions involve a territorial approach at city or sub-city level. Is this accepted in Latin American countries, or are there difficult battles of control or responsibility with ministries that are in charge of sectoral issues, social, health, transport, etc., to ensure there is a territorial perspective? Si quien nos quiere apoyar con esta pregunta. Pues yo creo que Adriana lo mencionó hace un momento. Sí hay cierta resistencia. Hay cierta resistencia porque trabajamos en silos en general, no solamente en las administraciones, sino también en la academia, aunque ahí creo que se han empezado a romper esos hilos con un poco más que en otros sectores, también en las ONGs, en la banca de desarrollo, y todo el mundo lo ve como un impedimento. Creo que hay muchos esfuerzos para lograr este trabajo intersectorial y este trabajo multidisciplinario, pero sí hay ciertas barreras. Por otro lado, en los contextos latinoamericanos también tiene que ver por la falta de instituciones fuertes. Lo voy a hablar en general, aunque hay países, por ejemplo, como Brasil, en donde el servicio profesional de carrera en los funcionarios públicos ayuda un poco más a que por lo menos haya una base técnica que continúe a lo largo de las administraciones, no importa qué partido político gane, pero en general en la América Latina hay una debilidad institucional muy fuerte que hace que cada que llega un nuevo alcalde, alcaldesa, gobernador, gobernadora o con los distintos nombres que tienen a los 3 niveles de gobierno, local, subnacional o nacional, que hayan como replanteamientos completos, y entonces esto, el trabajo territorial toma tiempo. El trabajo territorial no es algo que se haga de la noche a la mañana, tiene sus procesos, especialmente en los territorios en donde hay, por ejemplo, muchísima población que migra de otros lugares, que hay poblaciones de personas desplazadas, que hay poblaciones en grandes condiciones de pobreza. El tiempo que ellas pueden dedicarle a construir lo colectivo en una economía que privilegia tanto la acumulación de capital es mínimo. Entonces, todavía se necesita como planificadores llevar estos procesos con mucho cuidado, tal vez en fines de semana, en las noches, ¿no? En las horas en donde las familias puedan estar en sus territorios para poder decidir y construir colectivamente. Entonces, los grados de maduración son distintos, pero un poco volviendo a tu pregunta también, Aurelia, aprovechando el espacio, creo que el futuro a veces no suena tan prometedor, menos viendo todos los temas ambientales además. Sin embargo, creo que no hay que dejar de ser optimistas, y algo que mencionaba Anika que es bien importante es que a las mujeres nos han enseñado, y esto es a nivel yo creo que global, a ser recatadas, a ser moderadas, a hablar despacio, ¿no? Y a veces esta transformación tal vez va a necesitar de ser mucho más disruptivas, de ocupar más espacios, de cruzar estas barreras de los distintos sectores. A veces la política no está tan bien vista o tan bien rankeada, al menos en nuestros contextos, y yo creo que el que más mujeres puedan llegar a ocupar cargos importantes de toma de decisiones y que logremos romper estas barreras en todos los eslabones, va a lograr que esta transformación y esta no neutralidad se pueda llevar hacia nuevos horizontes. Entonces, pues eso. Muchísimas gracias, Karina. Yo creo que nos diste la perfecta conclusión con estas palabras a este webinario. Tenía como objetivo discutir el papel de la planeación urbana en la reproducción o en la desconstrucción de desigualdades de género, y yo creo que pues el objetivo fue logrado gracias a sus grandes aportaciones, y les agradezco muchísimo por su tiempo.
Tratamos de muchos temas y no tengo suficiente tiempo para resumirles todos, pero creo que una de las lecciones aprendidas del día de hoy tienen que ver con esta importancia de visibilizar las diferencias que existen entre distintos grupos de población y sobre todo en grupos de población que tradicionalmente han sido invisibilizados, marginalizados, excluidos, como las personas que viven en las periferias, las mujeres, las personas de bajos ingresos y muchas otras poblaciones. Entonces, pues pudimos ver el papel que tiene la planeación urbana en reproducir eso en el espacio público, al tomar una perspectiva más de eficiencia que de accesibilidad, y en eso viene la importancia de considerar el derecho a la ciudad de manera más universal, inclusiva e interseccional. Entonces, quisiera concluir con las palabras de Karina de Esperanza. Todavía queda mucho trabajo, pero pudimos ver que desde varios sectores de la población, con prácticas de participación ciudadana, de laboratorios, de sector público que incluyen a funcionarias con grandes ideas que están transformando poco a poco el espacio público, pues podemos lograr esta transformación necesaria y crear ciudades más inclusivas. Fue un placer moderar este webinario con nuestras panelistas y compartir con ellas esos conocimientos. Estoy muy contenta también haber tenido nuestros espectadores este día y les deseo un feliz lunes. Antes de salirse les va a aparecer una encuesta de 1 minuto muy rápida en la pantalla y nos ayudaría mucho si las pudiera completar. Muchísimas gracias y espero verles muy pronto. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós. Hasta luego. Muchas Chao. gracias. Chao. Chao, Chao. chao.